Comienza el pleno extraordinario correspondiente al día de hoy, 27 de julio de 2021, con el orden del día que todos ustedes tienen sobre la mesa. Antes de comenzar, procedemos a guardar un minuto de silencio por todos los fallecidos por COVID en España y por nuestros compañeros Maribel y Mario. Parte A, parte dispositiva. Según han pactado ustedes en comisión informativa, voy a leer los dos primeros puntos que se debatirán conjuntamente, pero se votan por separado. Primer punto del orden del día, aprobación, si procede, de las bases reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el mantenimiento del autoempleo Reactiva Villalba, que favorezcan la reactivación económica de los sectores más afectados y fomenten la continuidad de los mismos en Collado Villalba. Y el segundo punto, aprobación si procede de las bases reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para potenciar y fomentar el autoempleo en Collado Villalba, Autoempleo 21, que favorezcan la reactivación económica de los sectores más afectados y fomenten la continuidad de los mismos en Collado Villalba. Señor secretario. Estos asuntos han sido dictaminados en comisión informativa celebrada el día 27 de julio de 2021 con el voto favorable del equipo de gobierno y la reserva de voto de los grupos municipales Socialista, Unidas por Collado Villalba, Más Collado Villalba, Vox y Más Madrid. Tiene la palabra el concejal de Desarrollo Local. Buenos días a todos, gracias presidenta. Hoy traemos al pleno extraordinario dos líneas, dos paquetes de ayudas que van destinados a fomentar el empleo. El primer paquete de medidas, lo que queremos es fomentar el mantenimiento de la actividad económica de nuestros empresarios y hosteleros del municipio, que tan difícil lo están pasando en esta crisis económica derivada del COVID-19. Ya son más de un año las consecuencias que han venido pasando, como todos saben ustedes, 3 meses de confinamiento total, varias cierres perimetrales, así como diferentes restricciones que han ido sucediendo durante los meses según iba la incidencia acumulada del COVID-19. Este equipo de gobierno ya trajo el año pasado las ayudas autónomos que benefició con el pago de 2 cuotas de autónomo para nuestras pymes y hoy traemos unas bases reguladoras mucho más ambiciosas y que creemos que van a llegar mucho más a nuestros comerciantes. El primer plan es el plan Reactiva Villalba. Como he dicho antes, va al mantenimiento de la actividad económica con un total de 375.000 euros que va, en definitiva, a 2 líneas importantes. En primer lugar, autónomos con establecimiento permanente en Collado Villalba, con un máximo de ayuda de 3.500 euros y una línea 2 que es autónomos con domicilio fiscal en Collado Villalba sin local afecto por un importe de 1.000 euros. De esta manera se va a reducir la burocracia y los trámites administrativos que tienen que presentar nuestros comerciantes siempre con lo que establece la ley de subvenciones. Por otro lado, traemos también el plan Autoempleo 21 por un valor de 16.000 euros que va destinado a fomentar el emprendimiento. Es importante destacar que estas ayudas municipales complementan a las ayudas ya dadas por la Comunidad de Madrid
y por el Gobierno de España. En todo esto hay que destacar que los gastos subvencionables, cuando se justifican en una de las ayudas de alguna administración, pues evidentemente no valen para el resto de ayudas. Por eso, una de las razones que se establecen los 16.000 euros para el autoempleo 21. Además, desde este equipo de gobierno creemos también que es importante fomentar la cultura emprendedora y por eso también creemos que es importante a futuro, después del verano, seguir con los premios Jóvenes Emprendedores y premios también para mayores de 35 años. Para esta intervención no tengo más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Más Madrid. Hola, buenos días. Ahora de lo que estamos tratando es de aprobar las bases de lo que ya habíamos aprobado en el anterior pleno. Que bueno, que al final de cuentas es parte de lo que llevamos aprobando. Perdón. ¿Se cuela alguien hablando en inglés? ¿Lo oye alguien más? Sí, se cuela alguien. Sí. No sé qué. Yo no soy. Ahora, vale, fantástico. Pues seguimos en español, por favor, Seguimos. gracias. Debe ser la traducción simultánea. Bueno, pues está claro que llevamos un año muy difícil, ¿no? Para todos los vecinos y vecinas de Collado Villalba y también eso influye tanto en el empleo como en todos los sectores, ¿no? Sí que aquí quizás para el próximo año sí que habría que dar una pensada a que lleváramos las ayudas, digamos, en conjunto planificadas, para no ir un poco como estamos viendo ahora, ¿no? Un poco a salto de mata, ¿no? Y que al final nos dejemos algún resquicio. Pero en estos dos puntos sí que a nosotros nos preocupan dos cosas. Y luego, por otra parte, también quisiéramos visibilizar, ¿no? Una serie de colectivos en cuanto al autoempleo, ¿no? Sabemos que hay una serie de colectivos como son las mujeres y también las personas con diversidad funcional y sensorial que tienen muy difícil encontrar empleo cuando se quedan en el desempleo y también los mayores de 45 años. Eso es una lacra que se está viviendo en España desde hace bastante tiempo, y además se va reduciendo cada vez más la edad. Al principio eran 55, luego eran 50, ahora ya estamos en los 45 y ahí tenemos que ser conscientes como sociedad que lo que no puede ser es que alguien que se queda en el desempleo a los 45 años directamente es que esté poco menos que desahuciado, ¿no? Creemos que eso es algo, primero, que se pierde capital humano, un país que tiene un gran capital humano con una formación muy importante y que hay profesiones que a lo largo de los años van adquiriendo conocimiento y, sin embargo, luego no sabemos aprovecharlo como sociedad. Igual que nos ocurre por el otro lado, por los jóvenes, teniendo una de las generaciones mejor formadas, bueno, pues también tienen problemas para acceder al mercado laboral, ¿no? Bueno, pues es aquí cuando llegan estas situaciones, como una pandemia, cuando de repente nos damos cuenta de que hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? En cuanto a las dos cosas que nos preocupan con respecto a las bases. Por un lado, en el tema del autoempleo 21, ya lo dijimos en el pleno en el que se aprobó y también ahora en comisión informativa, nos parece poca cantidad, 16.000 euros. Sabemos que es para complementar otra serie de ayudas que va a dar el Gobierno de la Nación o la comunidad autónoma, pero aún así nos parece poco, nos parece una cantidad muy pequeña, teniendo en cuenta que lo que intentamos es rescatar gente del desempleo y que puedan, bueno, pues empezar el camino como autónomos o pequeños empresarios. Creemos que, bueno, como inicio, porque al final va a haber 4 meses nada más, o sea, desde que se ponga en marcha, octubre, noviembre y diciembre, apretando mucho, tendremos ahí 3 meses,
pero sí que aún así creemos que nos podemos encontrar que va a haber muchas más solicitudes que dinero vamos a poder repartir y que habrá gente incluso que se va a quedar fuera, ¿no? Para la siguiente convocatoria, si creemos que es necesario incrementar esta cantidad y sobre todo, bueno, pues marcar una estrategia, ¿no? En conjunto, no ir así a tapar huecos y hacer parches, ¿no? Con respecto a los 375.000 euros que se dedican a pymes, bueno, nosotros siempre hemos apostado por la pequeña empresa, el negocio local y sobre todo, bueno, también la microempresa, porque consideramos que son los que crean más riqueza y que se quedan en el municipio frente a las grandes empresas, que ya bastantes ayudas tienen porque ellos pueden acceder a muchísimas más ayudas que una pequeña empresa o con un comerciante local, ¿no? Nosotros en estos dos puntos estamos de acuerdo, ya lo dijimos en el pleno donde se aprobaron estas subvenciones. Nosotros vamos a apoyar la aprobación de estas bases y sí que pediríamos que a futuro pues se haga una visión de conjunto con respecto a las subvenciones, por lo menos de empleo, para que no se nos escapen sectores y que estén más planificadas y sobre todo que no sean con tan un periodo digamos, de exposición pública, alegaciones y petición de las ayudas tan corto, que va a hacer que los posibles solicitantes tengan que ir a toda prisa, porque si no, no van a llegar. Por esta parte, nada más. Muchas gracias. ¿Deja posicionado el voto ya, entonces, a favor? Sí, votaremos Vale. a favor de los dos puntos. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal Vox. Buenos días a todos. Bueno, medidas, situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Este punto, ambos que se están debatiendo ahora mismo, fueron aprobados por nuestro apoyo, por nuestro grupo municipal en el pleno extraordinario previo. Consideramos que la situación actual en la que se encuentran muchísimas personas en Collado Villalba es crítica, sobre todo aquellas personas que decidieron un buen día emprender o aquellas empresas pequeñas y medianas pymes que configuran nuestro tejido productivo fundamentalmente en Collado Villalba, necesitan hoy en día, ahora mismo, con esta situación, consecuencia de la crisis sanitaria, una ayuda excepcional, es evidente. Sí nos gustaría que este equipo de gobierno, quizá de cara al año que viene, y ya hemos lanzado el guante en la comisión informativa previa, estableciera un plan marco macro en cuanto al plan estratégico que quieren desarrollar de cara al año 2022, porque vamos a tener todavía una situación muy dura para muchísimos colectivos, entre ellos las pymes y autónomos. Consideramos que es pertinente, que es necesaria, que es urgente, que además es complementaria, es decir, va a ser un soplo más de aire fresco para aquellas personas que están emprendiendo con la ubicación además en Collado Villalba, es decir, protegiendo la actividad de Collado Villalba, que contempla prácticamente la totalidad de los gastos subvencionables que puede tener cualquier autónomo o pyme ahora mismo que quiera desarrollar una actividad, y consideramos que es absolutamente necesaria. Por tanto, nos gustaría, en primer lugar, y antes de posicionar nuestro voto, agradecer el gran trabajo que ha hecho la técnico del área, además contrarreloj. Sabemos que los plazos que tenemos para poder aprobar estas ayudas una vez se aprueben las bases reguladoras y que realmente puedan ser ejecutadas y efectivas y que la actividad en Collado Villalba sea protegida son cortos. Por tanto, le queremos dar la máxima celeridad, no poner absolutamente ninguna traba y que esta ayuda realmente llegue a las personas que lo necesitan. Sin más dilación, nuestro voto será a favor. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Mas Collado Villalba. Buenos días. En el anterior pleno extraordinario sobre inversiones con el dinero del remanente de tesorería, recibieron ustedes un balón de oxígeno camuflado como tirón de orejas un tanto extraño, puesto porque se le recriminaban ciertas cuestiones, pero se les votaba a favor. Bien, pues eso indudablemente les ha dado alas. Y aquí estamos en otro pleno extraordinario aprobando actuaciones muy urgentes todas ellas y celebrándose las comisiones informativas 1 hora y media hora
antes del Pleno. A las 9 y a las 9:30 hemos tenido las comisiones informativas, lo que indica la seguridad con que traen estas propuestas hoy al Pleno y lo poco que ustedes tienen en cuenta las propuestas que puedan emanar de la propia comisión informativa y lo propio que respetan ustedes el debate en el seno de los grupos municipales tras la información recibida y el debate generado en la comisión informativa en su caso. Pido, por favor, que no lo vuelvan ustedes a hacer así y al menos dejen cierto margen de tiempo entre las comisiones informativas y el Pleno. Entendemos que ya cuentan ustedes con el voto incondicional de quienes blanquearon su presupuesto paralelo, votando a favor de dotar económicamente todos los bloques y este bloque en concreto en el que se encontraba esta propuesta. Lo cierto es que, como bien sabemos, ustedes no han hecho ni el amago de presentar unos presupuestos 2021, que tenemos unos presupuestos prorrogados, los de 2020, y que los de 2020, que son los vigentes prorrogados, que ustedes consiguieron aprobar también con el apoyo incondicional de Vox a cambio de unas banderas y de Vecinos por Collado Villalba a cambio de 51.000 euros para su, por aquel entonces, edil, no estaban adaptados a las necesidades de la ciudad y de los villalbinos, como les dijimos ya en abril de 2020 y les hemos repetido. Pónganse a trabajar ya en unos presupuestos para 2022 adaptados a las necesidades de Villalba y de los villalbinos, donde se contemplen estas ayudas, subvenciones y otras medidas que se estimen necesarias. Sobre estas subvenciones en concreto y de lo que se debate hoy aquí, estamos a favor de echar una mano a quienes lo necesitan en medio de esta crisis generada por la pandemia y de la lucha contra la COVID-19. Y tengan en cuenta y no olviden ustedes que estas ayudas deberían ser puntuales y tienen ustedes la obligación de generar y atraer actividad a nuestra ciudad para que estos empresarios no tengan que depender de subvenciones, sino que puedan valerse por sí mismos sin necesidad de estas ayudas. Votaremos a favor de los dos puntos. Gracias. Tiene la palabra Unidas por Collado Villalba. Gracias, señora presidenta. Bueno, voy a repetir algunos aspectos que se acaban de comentar, sobre todo empezando por lo que ha sido la convocatoria de comisiones informativas media hora antes del Pleno, lo cual constituye pues un paripé de comisiones informativas, es decir, que las propuestas que se han hecho en la comisión informativa pues directamente se han rechazado y no es que pidamos, lo van a decir de que por urgencia, etcétera, no es que pidamos que las comisiones informativas se pueda debatir tranquilamente y se puedan discutir si se aceptan o no las propuestas. Directamente han quedado rechazadas. En fin, nosotros pediríamos no con que se convoquen con 3 días de antelación, que es lo habitual al Pleno, ¿no? 3 días hábiles, pero bueno, sí al menos 3 horas, ¿no? Es decir, si al menos las comisiones informativas se convocaran 3 horas antes del Pleno, pues a lo mejor hubiera dado lugar a alguna revisión de algún punto. De hecho, pues nuestro grupo ha manifestado que había un error en las bases de convocatoria, en el artículo 14 de las bases de convocatoria hay un error de redacción que tiene que ser corregido. Se ha admitido por parte de la propia concejalía, ¿no? de la técnico, que había un error de redacción, cosa que es bueno, totalmente comprensible, es decir, son un montón de documentos, etcétera. Entonces hay un error de redacción en que se explica al revés lo que se quiere decir, se dice que se van a subvencionar cantidades superiores a lo que se pide. Eso hay que cambiarlo y bueno, pues tendrán que aclararlo por parte del concejal o el secretario de la corporación qué es lo que realmente sometemos a votación, porque son unas bases que tienen que ser cambiadas en este artículo, ¿no? Esperemos que eso se aclare, ¿no? Es decir, porque si no, simplemente, bueno, nosotros hemos hecho otras propuestas que paso a comentar. Con el tiempo, bueno, no se ha consensuado que se traten los dos puntos en el mismo punto, sino que ha sido también una cuestión que ha planteado el concejal, ¿no? Es decir, bueno, esperemos que seamos flexibles en el debate. Es decir, porque tenemos dos convocatorias muy diferentes. La primera son 375.000 euros, la segunda son 30.000 euros. Entonces, en la primera que estamos hablando de lo que es la convocatoria para el Reactiva Villalba para empresarios, pues nosotros nos ha parecido excesivo que se llegue hasta 30 de junio de 2022 el dar cuenta de la actividad y que después de junio del 2022 se tiene que demostrar y presentar esos documentos,
cuando, bueno, puede haber algún empresario, algún comerciante, etcétera, que haya tenido que cerrar antes y entonces ya tendría que devolver la subvención. Eso nos parece excesivo. Y nos parece más grave decir que se haya cogido la solución más fácil a la hora de conceder las subvenciones, que es decir que será por orden de llegada. Es decir, esto va a suponer un colapso y una tortura, como sabemos cada vez que tenemos los que hemos tenido que presentarnos a algún tipo de oposición o de situación en que dependemos de las aplicaciones informáticas para presentar los documentos, y en este caso serán por orden de llegada. Quiere decir que a las 12:01 de la noche del día que se abra la convocatoria, pues habrá un montón de pequeños empresarios, comerciantes, autónomos, etcétera, que querrán entrar en la convocatoria, y eso puede suponer pues problemas de tramitación. No creemos que sea lo más justo, nos parecería más razonable pues el que todos los que presentaran en un plazo determinado sus documentos y cumplieran todos los requisitos, pues que todas esas empresas fueran objeto de subvención si cumplen todos los requisitos. Durante un tiempo determinado se pudiera repartir ese dinero, ¿no? O se buscara algún otro requisito, requerimiento, etcétera, ¿no? Más que sea por orden de llegada, a ver quién corre más para presentar los documentos, ¿no? Y luego también, bueno, pues consideramos, como dice el informe del secretario, pues que se debería haber elaborado un plan estratégico de subvenciones. Entendemos que la situación de pandemia es especial, etcétera. Esperemos que después de todo este tiempo que llevamos desde marzo del año pasado con el tema de la pandemia, pues el ayuntamiento sea capaz de elaborar ese plan estratégico de convocatoria de subvenciones, que es lo que dice la ley y es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Y bueno, respecto de la otra convocatoria, respecto de la convocatoria del plan autoempleo, pues claro, comentar sobre todo que es que son 30.000 euros, y entonces se va a repartir 4.000 euros por cada parado, es decir, que son 16.000 euros, perdón, que he dicho 30.000. Son 16.000 euros en total, con lo cual, como máximo, van a ser 4 parados los que van a obtener la subvención si llega, porque además se habla de 4.000 euros más 1.000 euros si contratan a alguien. Es decir, como máximo habría 4 parados a los que subvencionar. Es decir, que no creemos que hay un desnivel grave entre lo que es la primera convocatoria y la segunda, ¿no? Al ser un dinero tan absolutamente escasos, ¿no? Es decir, que bueno, esos son básicamente los aspectos que hemos planteado en la comisión informativa y que querríamos que se nos contestara en el pleno, ¿no? Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, como el debate va a ser conjunto de los dos puntos, quiero diferenciar un poquito, ¿no? Para que nos enteremos todos y la gente que nos está viendo. En el primer punto se trata de aprobar las bases reguladoras de las subvenciones, que como ya ha explicado el concejal del área, se propone mejorar la línea de ayudas aprobada por el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, siempre y cuando no supongan una duplicidad competencial y no se subvencionen gastos por encima de los costes reales que los autónomos y empresas deben soportar. Repasando un poco las bases reguladoras, que es de lo que se trata en este pleno, de aprobar las bases, esta primera convocatoria se dirige a los trabajadores autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, cuyo domicilio fiscal o local afecto a la actividad radique en el término municipal de Collado Villalba y hayan visto disminuidos considerablemente sus ingresos a raíz de las limitaciones de movilidad, aforos, horarios derivados de la pandemia. Nosotros vemos con buenos ojos esta iniciativa que pretende impulsar la actividad económica en el municipio y dar liquidez a estas empresas de estos sectores especialmente afectados por la crisis. Es verdad que hay un gran número de empresarios y empresarias que, sin tener prácticamente ingresos, han tenido que mantener gran parte de sus gastos para continuar al frente de sus negocios y nos parece correcto que se ayude a amortiguar la reducción drástica de ingresos.
En cuanto a la segunda subvención, pues efectivamente, como se señala en la exposición de motivos, una fórmula de integración en el mundo laboral es el autoempleo. Y esta iniciativa de ayuda que planteamos y que debatimos hoy para que estas personas puedan afrontar los gastos iniciales de su actividad nos parece estupenda. Igual que la finalidad de atraer nuevas empresas y actividades económicas que puedan generar empleo en el municipio. En cuanto a esta subvención, echamos en falta, como ya hemos manifestado en la comisión informativa, que no se refleje la partida presupuestaria que está destinada a esta subvención. Los preceptores en las dos subvenciones deberán mantener la actividad para la que han solicitado la ayuda hasta el 30 de junio. Los criterios de valoración de las dos subvenciones se atenderá a la fecha y a la hora de presentación de la documentación requerida. Y agradecemos que se refleje que el importe final de la ayuda será el 80% de los gastos de las empresas y autónomos deben justificar, que como venimos señalando el Grupo Municipal Socialista es lo que deberían reflejar todas las subvenciones que se quieran conceder. En un primer punto nada más y escucharemos a las explicaciones del concejal que le han solicitado el resto de grupos. Gracias. Tiene la palabra el concejal de Desarrollo Local. Gracias, presidenta. Pues en primer lugar quiero también agradecer al secretario, a la interventora y a la técnico Maribel por la rápida, el rápido hacer los informes que han tenido que ser preceptivos a la hora de convocar este pleno extraordinario. Tanto en cuanto que se aprobó la semana pasada el remanente, es decir, el dinero que va a soportar estas bases de ayudas. En este sentido, hay que destacar que vamos contra reloj debido a los trámites administrativos que exige a la hora de exposición pública, de no tener alegaciones y todos los requisitos que tenemos que tener de cara a la convocatoria finalmente de la ayuda, la recepción de la documentación y la entrega de la ayuda económica una vez que ha sido adjudicada. Por eso, un poco las prisas, ¿no? Y sobre todo a la hora de intentar que estas ayudas pues, se vean finalmente materializadas con la entrega de ayuda a centenares de comerciantes y hosteleros de Villalba que en estos momentos lo necesitan, ¿no? Y que ese empuje haga que se mantenga la actividad económica. Estas ayudas tienen como finalidad el mantener. Evidentemente tiene que haber un objetivo y una finalidad y que se mantenga por lo menos, hemos puesto de plazo hasta mayo del 2022. Y en el momento en el que no se pueda mantener, pues la finalidad de esta subvención pues evidentemente no se vería pues truncada de cara a que se tenga que devolver ese dinero si evidentemente no se mantiene esta actividad. En cuanto a Más Madrid, hay que destacar que los 16.000 euros han sido calculados, como hemos dicho en la comisión informativa, para ampliar la ayuda que la Comunidad de Madrid está realizando y que está vigente para todos los desempleados que se constituyan como autónomos y que llega a dar una ayuda máxima de 4.580 euros, que generalmente incluye gastos de alquiler, gastos corrientes y de inversión de inmovilizar o material e inmaterial. Esta ayuda, es decir, la que hemos puesto en marcha y vamos a poner en marcha por los 16.000 euros, va a complementar y reforzar pues los gastos no incluidos como subvencionados en la Comunidad de Madrid, pero que son necesarios. Por ejemplo, el stock inicial de una tienda o de un bar, los gastos de gestoría, es decir, aquellos que no hayan sido soportados por la Comunidad de Madrid. Y por eso creemos que esos 16.000 euros de cara a de julio a diciembre se puedan soportar. Otra cosa, y es lo que hemos comentado en la comisión informativa, es los premios también a incentivar la cultura emprendedora. Hasta ahora hemos desarrollado los jóvenes emprendedores y sí que este equipo de gobierno quiere también ampliar a mayores de 35 años para que también sirva como empuje a aquellos desempleados que quieran iniciarse en el emprendimiento como forma de autoempleo. En cuanto a Unidas por Collado Villalba, evidentemente pues se ha detectado un error que voy a
a exponer ahora un error material para que quede en acta y que pueda ser corregido. En el artículo 14, en la parte de cuantía a justificar, en el párrafo tercero dice que los gastos subvencionados a justificar serán la suma de la base imponible, no computarán IVA. Así, para que un beneficiario pueda obtener la cuantía máxima de la línea 1, deberá aportar un total de gastos justificados sin IVA por importe de 4.375, que sustituye a los 3.750 euros que pone. De tal forma que obtendría un máximo del 80% de 3.500 en vez de 4.375 euros. En ese sentido, ha habido ese error que ha detectado Unidas por Collado Villalba y que hemos hecho en la comisión informativa y que corregimos para que se tenga en cuenta de cara a la aprobación y a la publicación definitiva. En relación al resto de temas que el Grupo Municipal Unidas por Collado Villalba mantiene, he contestado ya al tema del 2022 y evidentemente tenemos que poner un mecanismo de control a la hora de poder ir dando las ayudas. Ya se hizo en el Autónomos, a la hora de se va resolviendo según la entrada de las peticiones y evidentemente según los informes que se han desarrollado por parte de la cantera de empresas de la Técnico, establece que esta cuantía de 375.000 euros va a llegar a la totalidad de solicitudes que tengamos presentadas. En cuanto al Partido Socialista, bueno, un poco ya he contestado a todo lo que me han ido comentando. Y en cuanto a Más Collado Villalba, yo no he detectado en la comisión informativa que haya habido ningún tipo de propuesta que luego se pudiera plasmar. Y bueno, agradezco evidentemente el voto favorable, pero sí que se votó en contra del dinero, por lo cual aquellos que ahora vayan a aprobar estas bases, agradecidos evidentemente, pero hay que destacar que votaron no a dotar económicamente y de sentido a estas ayudas. Así que por mi parte, en esta intervención no tengo nada más que decir. Gracias. Tiene la palabra Unidas por Collado Villalba. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos pensando que es más justo el que se pongan unos requisitos y que a todos los que lo cumplan pues se les pueda subvencionar con más o con menos cantidad. Es decir, que bueno, hemos hecho una serie de propuestas. También nos parece injusto el que solamente se dediquen esos 16.000 euros para los parados que sean emprendedores que inicien una nueva actividad como empresa o como autónomo y, por lo tanto, va a ser escaso, van a llegar prácticamente a 4 parados, ¿no? Entonces, por todas esas circunstancias, no queremos votar en contra, no queremos bloquear lo que sea, cualquier ayuda siempre será bienvenida y, por lo tanto, nos abstendremos. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo. Bueno, en cuanto al plan Reactiva Villalba, queremos que quede claro, para que no haya confusión entre los autónomos del municipio, que estas ayudas no las pueden solicitar todos los sectores económicos, sino los que pertenecen a los sectores que se consideran más afectados, como son el hostelero, hotelero, deportivo, de organización de eventos, comercio minoritario en general, excepto el alimentario, sector de la educación, talleres de reparaciones de vehículos, etcétera. El listado va anexo a las bases, evidentemente. Pero de los 1.577 autónomos que están registrados en Collado Villalba y pymes, ¿no?, podrán solicitar esta ayuda 855. Aunque la cuantía total asciende a 375.000 euros, creemos que el importe es insuficiente para el número de empresas del que estamos hablando. Aun teniendo en cuenta que finalmente los requisitos los cumple un número bastante reducido, como pasa en todas las subvenciones, nos parece, como he dicho antes, que la cuantía de la subvención podría haber sido mayor. Quizá habría sido conveniente que se requiriese a los solicitantes una justificación de esa reducción drástica de ingresos, por ejemplo, de un 75%, ya que los recursos públicos son finitos y de esta manera se podrían optimizar. Les pedimos al equipo de gobierno, como venimos haciendo pleno tras pleno en el que debatimos subvenciones, que es necesario elaborar un plan estratégico de subvenciones como establece la Ley 38/2003. Sobre el plan Autoempleo 21, ya hemos manifestado en la comisión informativa que no entendemos bien los cálculos que han hecho para dotar esta subvención con 16.000 euros,
que, como hemos manifestado y han manifestado el resto de portavoces, no es escasa, es escasísima. No sabemos si ya cuentan con qué número de empresas se van a registrar de aquí al 31 de diciembre. Aunque sea un complemento a la de la Comunidad de Madrid, es escasísima. Y como ya he manifestado en la comisión informativa, un aspecto importantísimo del que se han olvidado a la hora de contemplar los posibles beneficiarios, aunque en la exposición de motivos sí reconocen las dificultades de algunos colectivos a la hora de incorporarse al mundo laboral, es haber planteado los criterios de concesión teniendo en cuenta la clasificación de grupos como las mujeres, ya que la pandemia las ha golpeado con mayores tasas de desempleo, contratos más precarios y salarios más bajos, las personas con discapacidad o en situación de exclusión social, las personas menores de 30 años y mayores de 45 o los parados de larga duración. Y se podría haber contemplado en las bases una escala de concesión económica en las ayudas. El voto en contra en el pleno anterior sobre las modificaciones de crédito, como ya explicó perfectamente nuestro portavoz, no es porque al Grupo Municipal Socialista le parezca mal la utilización de remanente. Perdón, es que hay que debatir 2 puntos en uno. Ruego un poquito de flexibilidad, por favor. El reglamento es que es muy claro, señora concejala. ¿Su posición de voto cuál es? Pues el voto en contra es porque en el pleno es porque creemos que estas subvenciones podrían haberse dotado con más presupuesto las dos, que esto nos parece irrisorio. Y que las comisiones informativas no se celebren una hora antes del pleno para poder incorporar las sugerencias que todos los grupos hacemos y que nos parece una falta de respeto que no las hagan con más tiempo. Nuestro voto será a favor. Gracias. Tiene la palabra el concejal de Desarrollo Local. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los grupos por este voto a favor, pero sí que me sorprende, de verdad, yo no sé cómo poder mirar a los ojos al vecino y explicar. El Partido Socialista y aquellos grupos, como más Collado Villalba, han votado en contra de dotar económicamente estas bases. Dinero, porque al final entregamos dinero, no entregamos harina, entregamos dinero. Dijeron no y ahora llegamos a traer las bases y yo no sé si para salvar un poco los muebles, intentar que expliquemos un poco al revés, voten a favor. De verdad, yo creo que los vecinos no son tontos y evidentemente no van a entender esta situación dispar que no va ni con el sentido común. Lo que sí que sabemos y lo que tiene como objetivo este equipo de gobierno es ayudar a los que más lo necesitan. Evidentemente, los sectores más afectados. No puede ser que lleguen toda la intervención del Pleno hablando de los más afectados y ahora digan que lo valoren negativamente. Evidentemente, los sectores más afectados, la hostelería, el comercio minorista, las pequeñas empresas, las pymes, es decir, todo aquello que ha tenido una repercusión directa negativamente económicamente. Por eso, creemos que es necesario que el ayuntamiento, como administración local cercana, ayude a nuestros vecinos que ahora mismo lo necesitan y que todavía esto no sabemos cuándo va a terminar. Creemos que va a terminar a corto plazo con la vacunación, pero las consecuencias económicas se pueden derivar a muchos años más hacia el futuro. Por lo cual, agradecer, sobre todo también a los técnicos por hacer los informes rápidamente y sobre todo para necesitar que apuremos los plazos lo máximo para que estas ayudas lleguen al 31 de diciembre y esperemos que bueno, pues podamos hacerlo así. Así que muchísimas gracias y nada, votaremos a favor. Después el equipo de gobierno votará a favor de este punto. Se somete a votación. Más Madrid. Al primer punto, Reactiva Villalba a favor. Es primer punto, ¿vale? Gracias. Vox. A favor. Más Collado Villalba. Estamos en el primer punto, Reactiva Villalba. A favor. Unidas por Collado Villalba. Abstención. Partido Socialista. A favor. El equipo de gobierno votará a favor. Señor secretario, si tiene ya los 24 votos. Pues un momentito. Están terminando de entrar.
Lo que me gustaría advertir y poder confirmar si el señor Sergio Asunción Salmeán se encuentra dentro del territorio nacional tal y como establece la ley de bases, el artículo 46. No sé si lo puede confirmar porque me constan 25 votos y me aparece en el informe de informática que está fuera del territorio nacional. No sé si puede confirmarlo. ¿Pero está conectado? Me aparece aceptado, sí. Es que como comunicó vacaciones del 22 al 29, por eso yo no contaba con él. No lo sé, no sé si... Señora Asunción, si está conectado, nos dice si está en España o fuera de España. Buenas, estaba con el móvil y acabo de escuchar el mensaje con un poquito de retardo. Estoy conectado, por supuesto, escuchando el debate. ¿Pero está en España? No, me encuentro fuera, como ya advertí por registro la semana pasada. Vale, por eso es que entonces en ese caso no puede votar, ¿es lo que dice el señor secretario o cómo? Eso es. El artículo 46, apartado tercero, dice expresamente que los plenos telemáticos debe asegurarse de que todos sus miembros participantes se encuentran en territorio español y quede acreditada su identidad. Entonces, bueno, pues no puede ser válido el voto. Pero de todas formas, muchísimas gracias, porque estar de vacaciones y conectarse a ver que por el interés de los villalbinos dice muchísimo de usted. Así que felices vacaciones, señor Asunción. Gracias. Pues vaya chasco. Gracias, hasta luego. Entonces, los votos, si me permite, señora alcaldesa, constan 22 votos a favor. En el formulario constan 3 abstenciones que habría que contabilizar, 2. Bueno, en cualquier caso no varía la posición de voto. Vale, pues este punto está aprobado con los votos a favor de Más Madrid, Vox, Más Collado Villalba, Partido Socialista y Equipo de Gobierno, y la abstención de Unidas por Collado Villalba. Tercer punto del orden del día, aprobación si procede de las bases reguladoras de subvención. Sí. Perdona, hay que votar el punto segundo. Ah, es verdad, que vamos en 2 trozos. Pues pedimos la posición de voto para el segundo punto, que es el de autoempleo 21, Más Madrid. A favor. Vox. A favor. Más Collado Villalba. A favor. Unidas por Collado Villalba. Abstención. Partido Socialista. A favor. El equipo de gobierno votará a favor. ¿Los 24 votos están otra vez o faltan? Un momentito. Sí, pues nuevamente hay 25 votos, de los cuales 22 son a favor y 3 abstenciones, contabilizando solo 2 abstenciones. Vale, pues este punto queda aprobado con los votos a favor de Más Madrid, Vox, Más Collado Villalba, Partido Socialista y el equipo de gobierno y la abstención del Grupo Municipal Unidas por Collado Villalba. Ahora sí, tercer punto del orden del día, aprobación si procede de las bases reguladoras de subvenciones extraordinarias en régimen de concurrencia competitiva para asociaciones, entidades y clubes deportivos ante la situación provocada por la COVID-19. Señor secretario. Este asunto ha sido dictaminado en comisión informativa celebrada hoy, día 27 de julio de 2021, con el voto favorable del equipo de gobierno y la reserva de voto de los grupos municipales Socialista, Unidas por Collado Villalba, Más Collado Villalba, Vox y Más Madrid. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Deportes. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Bueno, creemos que son necesarias estas ayudas, puesto que durante la pandemia pues hemos visto que el interés por sacar, hacer deportes, aparte de los clubs, por todos los villalbinos, y los clubs que estamos en contacto estrecho con ellos, pues nos han hecho ver sus dificultades muchas veces para poder llevar a cabo el que todos sus alumnos o participantes pudieran ejercer esa actividad. Entonces, por ello creemos que son convenientes estas ayudas necesarias y de momento no tengo nada más que añadir. Muchas gracias. Tiene la palabra Más Madrid. Hola, buenos días de nuevo. Bueno, este punto, que ya son las bases, ¿no?, de la subvención a las asociaciones y clubes deportivos, digamos, está ya rebotado, porque proviene de una moción que se presentó en uno de los plenos para que se estableciese unas subvenciones
para cubrir los gastos del COVID de las asociaciones y clubes deportivos. En este caso nosotros votamos a favor y luego se aprobó también en el pasado pleno precisamente la dotación presupuestaria de los 30.000 euros para esta subvención, ¿no? Bueno, nosotros aquí en la subvención, en las bases para la subvención, quedaron ya en la comisión informativa aclaradas las dudas, ¿no?, que se nos planteaban en cuanto a la justificación, ¿no?, de aquellos alumnos que no habían podido pagar las equipaciones y las fichas. Y bueno, hemos visto que la documentación que se pide son las que habitualmente se pide en todo estilo de subvenciones, y poco más tenemos que añadir. Nosotros vamos a votar a favor y lo único, pues, incidir de nuevo en la petición de que de cara al siguiente año, al año 22, bueno, pues si se hace necesario dar algún paquete de subvenciones y ayudas a asociaciones, bueno, que se hagan un poco de planificación y en conjunto, ¿no?, para que no haya lagunas o quede alguna fuera, y poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal Vox. Buenos días a todos de nuevo. Bueno, evidentemente Vox favoreció y apoyó desde un principio todos los antecedentes que nos han traído hasta aquí, hasta la aprobación de las bases reguladoras que previamente han sido dotadas económicamente con nuestro voto a favor y que previamente también fue apoyado en la moción que se presentó en el pleno ordinario precedente. Poco más tenemos que añadir. Vox siempre defenderá proteger la actividad económica. En Collado Villalba tenemos unas grandes instalaciones deportivas que además son un referente para toda la comarca y por tanto hay que protegerlas. Tanto los clubs como las entidades y asociaciones han vivido una situación crítica a lo largo de este último año y medio en el que han visto su actividad cercenada y posteriormente han recobrado la misma, pero con muchísimas limitaciones y con unos gastos añadidos que han tenido que asumir de manera unilateral. Por tanto, y pese a que la forma concreta en la que se nos ha traído, a lo mejor para nuestro entender, no es la mejor de las opciones dentro de un bloque en el cual se presentaban ayudas para las personas desempleadas y las personas que están desempeñando una actividad económica, ya que Vox siempre defenderá el presupuesto base cero en base a unos ingresos y gastos acordes y equilibrados. Lanzamos una vez más un guante al equipo de gobierno solicitando que este tipo de ayudas directas a nuestra actividad deportiva tan importante en Collado Villalba se realice a través de presupuestos ordinarios con un plan estratégico, como estamos pidiendo en unanimidad prácticamente el resto de grupos de la oposición, y en la que las actuaciones no sean con la imprevisión, la urgencia con la que en este momento se nos trae. En aras de un trabajo bien desarrollado, les lanzamos, por favor, la necesidad que plantea este grupo de que en enero se esté trabajando en un plan estratégico de ayudas directas a toda la actividad que se desarrolla en Collado Villalba, entre la cual tienen un peso importantísimo la actividad deportiva. Creemos que quizás la dotación económica va a ser insuficiente, se queda corta, pero más vale menos que nada, como dice el refranero español. Con lo cual, y sin más dilación, nuestro voto será a favor. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra más Collado Villalba. Sí. En el anterior punto fijé nuestra posición de voto en el primer turno de intervención y no pude contestar a las apreciaciones del concejal. Creo que fui bastante clara respecto a la posición de voto de nuestro grupo sobre la manera de financiar las anteriores subvenciones y las que estamos debatiendo en este punto, pero lo voy a volver a repetir. Tenemos un presupuesto prorrogado, que es el de 2020, que se aprobó en abril de 2020 sin tener en cuenta las necesidades de la ciudad ni de los villalbinos. Ustedes nos han molestado en hacer unos presupuestos 2021 y ese remanente que aprobamos en el anterior pleno se genera porque no se ejecuta el presupuesto, es decir, porque hay servicios que no se prestan en la ciudad, las ayudas no llegan a los villalbinos, hay plazas de personal en el ayuntamiento que se amortizan, no se cubren, etcétera. De ahí sale ese remanente, dinero no invertido conforme a un plan que parece ser no existe. Y vuelvo a repetir e insistir, pónganse ustedes a trabajar en unos presupuestos ajustados a las necesidades de Villalba y de los villalbinos para que no se genere por los motivos indicados el remanente, entre otros, y que se tenga que parchear
y blanquear una inversión de 10 millones de euros en la ciudad. Y espero que esta vez sí que haya quedado claro, aunque no he añadido nueva información. En cuanto a la subvención que debatimos en este punto, pues estas subvenciones fueron propuestas, no recuerdo si por uno o varios grupos de la oposición, en forma de moción. Lo que sí que recuerdo es que fueron aprobadas por la gran mayoría de los grupos municipales de todos, no de la oposición, del equipo de gobierno también, y que ya debatimos sobre su pertinencia cuando hablamos y debatimos sobre esa moción. Reconocemos la importantísima labor de las asociaciones, de los clubes, de las entidades deportivas y la necesidad de un empujoncito en forma de subvención extraordinaria para aliviar la presión generada por los gastos no acompañados de ingresos durante la pandemia. La cantidad no es demasiado elevada, pero para estas entidades sí es importante, teniendo en cuenta más las circunstancias tan difíciles que han tenido que superar y o aún están en ello. Fijaremos nuestra posición de voto en un segundo turno de intervención. Tiene la palabra Unidas por Collado Villalba. Hola, buenos días. Bueno, en las bases de estas subvenciones sí que hemos podido comprobar, a diferencia de las que acabamos de aprobar, que se han recogido unos criterios de valoración y que tal como se propone la concesión de las ayudas, se va a posibilitar que todos los clubs y todas las asociaciones que se presenten tengan opción en igualdad de condiciones y haya un reparto de estos 30.000 euros, no es mucha cantidad, pero bueno, va a haber un reparto proporcional, bastante equitativo. Entendemos que tal como se han planteado los criterios, nos parece que son bastante proporcionales, algo que ya lo ha comentado mi compañero Tomás, no sucede en las anteriores subvenciones en las que allí va a poder conseguir la subvención el primero que llegue. No nos parece ni de lejos la forma más justa de repartir el dinero. Claro, como hemos tenido una comisión informativa una hora o media hora antes, esta propuesta que nosotros hemos hecho, que ha comentado mi compañero Tomás, de plantear otro tipo de criterios, pues evidentemente no tiene cabida. No, porque plantear las comisiones informativas con una hora antes lo que denota es que no hay ningún interés de escuchar las propuestas de los grupos municipales para mejorar lo que se propone. Entonces, bueno, esto viene así y es lo que hay. También en estas bases hemos visto que había errores de redacción, algunos errores de forma. Pues igual, como vamos deprisa y corriendo, pues bueno, vamos sobre la marcha y ya lo apañamos. Un poco apaño ahí a última hora. Nos sumamos también a lo que ya se ha planteado. Necesitamos un plan estratégico de subvenciones. Lo señala además el secretario en sus informes a las tres subvenciones, y es que es por ley, estamos obligados a ello. Es un marco general en el que, al margen de que cada concejalía elabore sus propias bases, por supuesto, adaptadas a sus propias subvenciones y ayudas, pero es un marco en el que se van a regular y se van a recoger los objetivos en las entidades a las que van destinadas, que, por ejemplo, de las que llevamos hasta ahora, nosotros echamos en falta muchísimo, o al menos no tenemos conocimiento de que haya habido, desde luego aquí no se han aprobado en pleno, subvenciones a entidades del tercer sector de acción social. Hay otro tipo de mecanismos, pero subvenciones como tal, que nosotros sepamos, no sé si nos pueden dar alguna información, no las hay, nos parece importante que las haya, al margen de que haya convenios, otro tipo de acuerdos. También nos ha suscitado dudas la propuesta o, bueno, la obligación que se plantea en las bases de que en los equipamientos de las asociaciones, a cambio de estas subvenciones, tengan que incluir el logo oficial, el logo de Villalba Capital de la Sierra. Lo ha comentado muy bien Juan Antonio Concepción del PSOE, lo ha señalado muy acertadamente. Esto se puede entender como una contraprestación y las bases señalan específicamente que no puede haber contraprestaciones a cambio de la concesión de ayudas. Lo comentará él mucho mejor que yo ahora cuando le toque. Hemos expresado nuestras dudas de que este logo sea oficial, porque que nosotros sepamos, en pleno no se ha aprobado este logo como tal. En el pleno sabemos que se han aprobado la bandera, el escudo, esos son
logos oficiales registrados, pero esto de Capital de la Sierra, sí, es una marca corporativa, nos han comentado, pero no consideramos que sea un logo oficial. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestras dudas. Solo por último, animarles, ya que estamos dando ayudas, subvenciones, se están hablando y se está repitiendo, estamos tratando de atender a toda la población, a los más afectados por la crisis de la pandemia. Volvemos a repetirles, se nos está olvidando la población y el colectivo más afectado, que son las familias vulnerables. Se aprobó en pleno una moción que presentamos desde nuestro grupo para ayudas directas por efectos de la COVID a familias vulnerables. Acabamos de ver en Guadarrama, por ejemplo, 3 de junio se han aprobado estas ayudas directas para minimizar los efectos de vulnerabilidad económica generados por la COVID-19. Son ayudas de hasta 1.000 euros para sufragar gastos de vivienda, de educación, de transporte, que se suman, son ayudas extraordinarias y directas que se suman a las ayudas que ya tienen recogidas, igual que nosotros, en su ordenanza de emergencia social. En este caso, ellos trabajan con la Mancomunidad de la Maliciosa. Son ayudas extraordinarias, extras y directas, porque entendemos que siempre que planteamos esto nos dicen que ya están las ayudas de emergencia social. Sí, los demás municipios también las tienen, pero otros municipios, y en concreto este y en concreto hace un mes, han aprobado ayudas directas, específicas, extraordinarias en una situación extraordinaria. Nosotros volvemos a proponérselo, a ver si en esa famosa segunda ventana que van a abrir en octubre se planteen traer estas ayudas, porque nos parece que son dirigidas a quienes han sido muy afectados por la crisis también. Además de todos estos colectivos a los que las estamos dirigiendo, por supuesto, asociaciones deportivas, por supuestísimo a personas desempleadas que han perdido el empleo o que están tratando de recuperar, nos parece totalmente necesario, pero esto nos parece sobre todo urgente. Bueno, en principio, nada más, mantengo la segunda intervención para la posición de voto. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, esta iniciativa surge de una propuesta que trajo el Grupo Municipal Socialista en solitario a este pleno en forma de moción allá por noviembre de 2020. Previamente la habíamos metido por registro en octubre como propuesta al equipo de gobierno y que se aprobó por unanimidad, ¿no? Y que el equipo de gobierno ha decidido llevar a cabo. Se lo agradecemos. Nos han surgido algunas dudas sobre el contenido de estas bases y de lo que se refleja en los informes técnicos y jurídicos, como ya hemos expuesto un poco a la carrera en la comisión informativa. Principalmente, encontramos quizás contradictorio que se indique en el punto primero de estas bases, en objeto de la ayuda, que las cantidades se entregarán sin contraprestación directa por parte de los beneficiados, para luego en el punto segundo, solicitantes, se indique en uno de los requisitos, en el punto 2F, que hace falta el compromiso por escrito de incorporar el logo de la campaña Capital de la Sierra en todas las equipaciones de los clubes, que por cierto, esta inclusión lleva un gasto asociado. Entendemos que se trata de una contrapartida o compensación de un servicio que se da en correspondencia a otro recibido por parte del ayuntamiento y lo dan los clubes hacia el ayuntamiento, ¿no? Creemos que hablar y pedir logos en una convocatoria extraordinaria nos parece un poco mezclar, ¿no? Para eso están ya las ordinarias, la de todos los años. Y nuestra propuesta es que directamente este punto, el 2F, pues se quite de las bases, que yo creo que va a ayudar a simplificarlas y a hacerlas más efectivas, ¿no? Creemos también que no viene mal especificar, aunque es verdad que está un poco en el aire, pero no se especifica y se pone literalmente que para ser beneficiario de estas ayudas no se tengan deudas con el ayuntamiento. Sí que se indica a la Comunidad de Madrid, Seguridad Social y Agencia Tributaria, no se especifica en concreto el ayuntamiento. Creemos que también es necesario. Tampoco se habla de los plazos para subsanaciones y para resolver las ayudas, algo que entendemos también para que no se pillen los dedos, pero bueno, creemos también que es buena praxis para mejorar y sobre todo el servicio que se le da a los clubes o asociaciones que quieran optar a estas ayudas, ¿no? Luego, es verdad que en el informe jurídico se especifica literalmente, pero en las bases no se refiere al año 2019 como año tipo o año en el que se tomen los valores para saber si ha habido un descenso de ingresos. Evidentemente los ha habido,
Pero bueno, al final creemos también que estaría bien que se reflejara, ¿no? Que la bajada de ingresos, para cuantificar esa bajada, se debe tomar un año normal, no pandémico. Y luego hemos encontrado errores puntuales que son claramente inocuos para estas subvenciones en el informe de intervención, que por cierto queremos agradecer su trabajo tan rápido y que entendemos no graves en absoluto y que hacen referencia al punto 1º y 4º, al autoempleo y plan reactiva, y cuando lo que estamos tratando es de deporte y promoción del mismo, ¿no? Entendemos también que, claro, no se pueden modificar las bases antes de la aprobación inicial en este pleno de este texto, al no tener tiempo material entre la comisión informativa, que ha sido hace 1 hora y media, escasamente 1 hora, con media hora de duración. Y entonces, bueno, entendemos también que habría que remitirse al periodo de información pública para sugerencias, reclamaciones, que dura 1 mes, ¿no? y que empieza desde que se aprueban estas subvenciones, ¿no? Desde luego que no es nuestra voluntad bloquear esta iniciativa y quedamos a la espera del segundo turno para posicionarnos. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Deportes. Sí, buenos días de nuevo. A ver, voy a recabar algunas cosas. Es verdad que ha habido a lo mejor algunos errores de redacción que se repasarán y se subsanarán. El tema de lo de las ayudas extraordinarias, que no, o yo he creído entender que no las hemos puesto en los presupuestos, es porque en los presupuestos ya van las ordinarias. Precisamente estas son extraordinarias y por eso no van en las ordinarias. Es verdad que en lo que se refiere tanto Eva Morata como Juan Antonio Concepción, el tema de la contraprestación, yo creo que se refiere un poco, aunque hemos puesto lo de luego, bien sabes que las subvenciones ordinarias siempre es a la colaboración en actividades como puede ser que luego colaboren en las Olimpiadas y aquí pues bueno, hemos puesto un poco, pues no como un requisito, pero si esto va a ser un impedimento, pues bueno, se revisará. Yo creo que no tiene ningún problema de que los clubes que así lo soliciten sean todos los que accedan a estas ayudas extraordinarias y lleven en sus equipaciones luego, puesto que lo llevan ya de por sí. O sea, quiere decirte que no veo el problema el que no se les vaya a dar porque no lo lleven, porque, bueno, pues de por sí lo llevan. Yo creo que eso, más que nada era la contraprestación cuando pedimos ayudas, que es lo que normalmente hacemos con las subvenciones ordinarias. No sé, creo que, bueno, más o menos se puede dar una vuelta a todas estas correcciones que podemos hacer tanto en las bases o en algún errores que no hemos terminado algún párrafo, pero bueno, ante todo agradecer el trabajo tanto de la interventora como del secretario, como de los técnicos que han elaborado y nada, y agradecer también al apoyo de los grupos que nos puedan dar este voto para poder sacar adelante estas ayudas que creo que estoy de acuerdo que es son un empujoncito para lo que están pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Mas Collado Villalba. No se le oye. Como ya hemos visto, pues se han manifestado varias dudas, propuestas de mejoras en las bases, lo que pone en evidencia la importancia de las comisiones informativas, la presencia de los técnicos en las mismas y que haya margen de tiempo y de maniobra entre las comisiones informativas y el Pleno. Es necesario modificar las bases. Estamos debatiendo la aprobación de las bases y lo que tenemos que aprobar ahora y de esta manera, por no bloquear y para que lleguen las ayudas a los clubes, a las asociaciones, a las entidades deportivas, son esas bases cuando requieren correcciones, tal y como acaba de manifestar la concejala, que tienen que darlo una vuelta. Creo que esta no es la manera. Nosotros votaremos a favor porque queremos y consideramos que los clubes, las asociaciones, las entidades necesitan estas ayudas, pero desde luego no a las formas. Tiene la palabra Unidas por Collado Villalba.
Sí, nada más incidir en esas dos peticiones que hemos hecho. Por favor, las comisiones informativas con un poco más de tiempo previa a los plenos para que sirvan de algo en cuanto a las aportaciones de los grupos. Y, por favor, también pónganse a elaborar ese plan estratégico de subvenciones para funcionar con planificación y también para poder hacer el seguimiento, ¿no? Que haya también criterios de seguimiento de las subvenciones que damos, de la utilidad, de cómo se están, de las consecuencias que están teniendo, de si hay cosas que mejorar de cara a volver a convocarlas sucesivamente para trabajar con un poco de método, ¿no? y que sean lo más beneficiosas posible. Gracias. Votaremos a favor. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, gracias, presidenta. Bueno, no vamos a descubrir ahora la importancia que tiene el deporte en general y en concreto en Collado Villalba y la labor de los clubes y asociaciones deportivas locales, ¿no? Como muestra de la importancia que le damos desde el Partido Socialista, pues propusimos estas ayudas extraordinarias para garantizar la viabilidad y el sostenimiento de los clubes ante las dificultades que han sufrido en 2020. En la moción aprobada especificábamos que como mínimo se dotarán con 30.000 euros estas ayudas. Creemos también que al haber tardado 9 meses, todo un parto, en traer estas bases al Pleno, es decir, al haber tardado tanto en hacer efectiva la ayuda a los clubes y asociaciones deportivas, esta ayuda extraordinaria, creemos que se podría haber pensado en aumentar la cantidad a destinar para compensar esta tardanza, ¿no? La propuesta va a mínimos. Bueno, respecto al pleno de los 11 millones y la posición de voto de nuestro grupo, por si alguien no lo ha ido o no la quiere oír todavía, creo que ya quedó meridianamente clara en dicho pleno, pero bueno, insistimos. Estamos en contra del doping económico, que supone destinar 11 millones de euros de manera urgente cuando se recogen muchas acciones y obras con una urgencia artificial y artificiosa. Y estamos a favor de hacer las cosas bien dotadas y cuando tocan. Y a favor de tener y ejecutar unos presupuestos actualizados y completos. No es tan difícil, de verdad. Aprovechamos para pedir, como hemos venido haciendo desde hace tiempo, un aumento mínimo y mantenido año tras año que se refleje en los presupuestos de la cantidad anual que se destina a las ayudas ordinarias, es decir, a las que se sacan todos los años, que se fijó en 2016 y que actualmente está en 116.000 euros, dado el aumento de clubes y de la demanda de algunos deportes, tanto individuales como de equipo. Nos parece necesario aumentar un tanto por ciento cada año, ¿no? Un 1, 2, 3% el que se estime, pero bueno. Y también queremos recordar y pedir que en cuanto sea posible se retome el trabajo que se quedó pendiente de terminar por culpa de la pandemia sobre la modificación y el trabajo en común que se hizo en el Consejo Sectorial de Deportes con los clubes y asociaciones para la actualización de estas bases reguladoras de las ayudas ordinarias, ¿no? De las de todos los años. No queremos ser pesados, pero bueno, también queremos reflejar que estaría bien tener un plan estratégico de subvenciones de carácter general, un marco global y que contemple las que ya conocemos y que son recurrentes, ¿no? Tanto en este área de deportes como en otras. Si quieren tenerlo, lo pueden tener muy fácil, les combinamos a ello. Por todo lo anterior, nuestro grupo votará a favor por y para los clubes y asociaciones deportivas de Collado Villalba para que queden lo menos perjudicados posible tras el paso, espero que sea pronto, de esta pandemia y que reciban estas ayudas cuanto antes. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Deportes. Sí, un poco más que añadir. Bueno, muchas gracias a todos los grupos que nos apoyan y simplemente contestar que no es que tengamos que dar una vuelta porque hayamos hecho mal las bases, sino que como varios grupos han hecho algunas correcciones que puede ser que si nos han alguna lo del logo o algo, pues simplemente eso, no pensamos, puesto que los informes tanto jurídico como de la intervención son favorables. Entonces, creemos que no tenemos que dar más vueltas, nada más que las pequeñas correcciones o aportaciones que han hecho y si es posible, pues hacerlas. Nada más y muchas gracias a todos. Pues el equipo de gobierno votará a favor de este punto. Se somete a votación. Más Madrid. A favor. Vox. A favor. Más Collado Villalba. A favor. Unidas por Collado Villalba. A favor. Partido Socialista. A favor. Y el equipo de gobierno también. ¿Tiene los 24 votos, señor secretario?
Sí, señora alcaldesa, constan unos 25 votos a favor, que hay que contabilizar 24. 24. Pues este punto queda aprobado por unanimidad de todos los grupos del Pleno. Sin más asuntos que tratar en el orden del día y deseando a todos los que se vayan de vacaciones que lo pasen fenomenal y que recarguen pilas, nos vemos a la vuelta y se levanta la sesión.